Hola, bienvenido a nuestras clases virtuales. Espero que sean de tu agrado y aprendas mucho más. El día de hoy vamos a ver el tema evolución biológica, que son los cambios en las especies. Es nuestra clase número 8 de Ciencias Naturales del grado de primero básico. La clase la impartirá Stephanie Maricruz Rodríguez Farfán. Vamos a conocer el plan de clase. El plan de clase tenemos la competencia número 5, donde dice relaciona el origen y evolución de la vida con la interacción del ser humano y la naturaleza, según los aportes de la ciencia y la cosmovisión de los pueblos. En contenidos declarativos tenemos la evolución biológica, cambios en las especies. En los contenidos procedimentales tenemos similitud y diferencias entre especies en líneas evolutivas. Y en contenidos actitudinales tenemos la manifestación de interés por conocer especies en líneas evolutivas, especies que existieron antes y han desaparecido, y especies que se han modificado otras. En indicador de logro tenemos explica el origen y evolución de la vida desde la cosmovisión de los 4 pueblos y desde la perspectiva científica. En niveles de asimilación tenemos el nivel de comprensión y conocimiento. En actividades de enseñanza-aprendizaje tenemos la presentación en diapositivas, el concepto de adaptación, concepto de extinción. En recursos y materiales didácticos que vamos a utilizar tenemos computadora y herramientas virtuales de enseñanza. ¿Cuál será la evaluación de la clase? Tenemos en la descripción del video estará el link para que puedas realizar una pequeña evaluación en donde deberá escribir lo positivo, lo negativo y lo interesante del tema. Entonces, vamos a hablar sobre la evolución biológica, que es el cambio de conjunto de los cambios de caracteres fenotípicos y genotípicos de poblaciones biológicas a través de generaciones. Dicho proceso ha originado la diversidad de formas de vida que existen en la Tierra a partir de un antepasado común. Cuando hablamos de la evolución biológica o simplemente de la evolución, nos referimos a la serie de cambios corporales. Eso quiere decir los cambios fenotipo, expresados en la información genética, que es genotipo, y por lo tanto transmisible a la descendencia, que una población de seres vivos sufre a lo largo de varias generaciones, o sea, los cambios que cada especie tiene en cada generación. Acá podemos ver algunos cambios donde está la evolución del hombre, que viene del mono. Acá está la imagen donde podemos observar qué cambios obtuvo para poder llegar a ser hombre. Dicho de otro modo, la evolución es el proceso de cambio y adaptación al entorno de los seres vivos. Permite introducir una especie, una serie de cambios corporales y fisiológicos significativos, y que a la larga son capaces también de dar origen a una especie totalmente nueva. Eso quiere decir que a lo largo del tiempo algunas especies
pueden dar origen totalmente de otra nueva especie y así poder seguir con los seres vivos. Origen de la teoría de la evolución. A pesar de que se le llame teoría, la evolución es un hecho científico comprobado, de la cual hay abundante evidencia en el mundo natural, especialmente en el registro fósil. La idea de la evolución surgió en el siglo XIX, fruto de diversos aportes en numerosas ciencias. Sin embargo, quien enunció la teoría de la evolución fue Charles Darwin en 1809 a 1882, naturalista británico, por cuyo apellido esta teoría es también conocida como el darwinismo. Darwin, en medio de sus viajes por el globo, notó que muchas especies de animales de lugares lejanos eran semejantes entre sí, excepto por significativas diferencias físicas. También observó que usualmente dichas diferencias estaban vinculadas con algún tipo de accidente o separación geográfica. Acá tenemos una evidencia de la evolución biológica. Tenemos la evidencia de un humano, cómo va creciendo y cómo va teniendo esos cambios. También tenemos la evidencia de la evolución de una gallina, de cómo es fecundada y cómo va creciendo y cómo se va dando los cambios. También tenemos la evidencia de una tortuga, de una salamandra y de un pez. Cada una de estas especies tiene una similitud a la hora de su concepción, pero ya a la hora de que van haciendo los cambios son totalmente diferentes y así se va haciendo cada una de la especie. El concepto de evolución refiere al cambio de condición que da origen a una nueva forma de determinado objeto de estudio o análisis. Es importante marcar que las evoluciones son procesos graduales, cambios que se dan paulatinamente y que se pueden observar solo a través del paso del tiempo. Eso quiere decir que estos cambios en las especies van por tiempos. Cuando están pequeños, acabados de nacer, tienen una forma. A la hora que van creciendo y desarrollando, van cambiando su consistencia y ya a la hora de ser adultos o ya en la etapa terminal, son totalmente diferentes. El término evolución tiene su uso más básico en el campo de la biología, en particular para referirse al surgimiento de las especies que habitan el mundo, pero también tiene usos correspondientes a otras ciencias. Acá podemos observar una imagen donde van los cambios del mono a hombre y en los cambios de varios animales que van teniendo sus cambios a lo largo del tiempo. Acá tenemos un organizador gráfico de la evolución biológica. Decimos entonces que surge como consecuencia de la variación genética entre miembros de una población, en la cual el ambiente ejerce una presión selectiva de los organismos con determinadas variaciones, donde se produce la sobrevivencia y reproducción
incrementada de organismos con variaciones favorables que conducen al cambio de la composición genética de las poblaciones. La variación genética tiene producto de la recombinación del ADN y la alteración del ADN, mutaciones, que se evidencia como adaptaciones sobre las cuales actúa la selección natural o la selección artificial. Esto conduce a la especiación por medio de procesos como el aislamiento geográfico de una subpoblación de la especie, el desplazamiento genético al azar, la migración genética, la competencia y la manipulación genética. Acá vamos a observar un video donde nos habla un poco más a fondo sobre los cambios de las especies. Vamos a hablar de evolución. Para esto, es importante referirnos a la vida de la figura más destacada de este tema. Me refiero a Charles Darwin, el ilustre naturalista inglés que en 1858 desarrolló un pensamiento de toda una teoría de la evolución de las especies. Pero conozcamos un poco más de la vida de este ser. Charles Darwin exploró un profundo proceso investigativo que descubre que las especies de seres vivos evolucionan con las condiciones del ecosistema y a partir del pasado mediante el proceso de selección natural. El proceso de la selección natural puede tener capacidad de producir seres vivos que no evolucionan. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay especies que ya existían tiempo atrás, pero gracias a la evolución, ellos han tenido nuevos cambios. Así pueden existir varias especies. Espero que hayas aprendido el día de hoy en nuestro tema de la evolución, cambios de las especies y te sigas conectando en las otras clases que vamos a seguir viendo en el curso de Ciencias Naturales en el grado de primero básico.
Recuerda que en el espacio de la descripción del video va a estar el